Buenas noches, tutora. Mi nombre es Susana Mosco Gutiérrez y mi matrícula es la 1160. Estudio en la Universidad UNILAB. En mi producto integrador de la materia amparo le hablaré de algunos conceptos vistos en clase. Empezaré definiendo qué es el amparo. El amparo es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa de los derechos humanos reconocido por el bloque de la constitucionalidad, es decir, tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales de los que México es parte, que en su caso para restituir al gobernado de goce de este derecho humano que el gobernado considera que han sido violentados, transgredidos por una norma de carácter general y que a consecuencia del mismo el gobernado considera que han sido violentados estos derechos humanos. Las partes del juicio de amparo son el quejoso o agraviado. Es aquella persona que inicia el juicio para reclamar un acto o ley de una autoridad por presunta violación de las garantías individuales. Y tenemos, por otra parte, a la autoridad responsable, que es todo aquel órgano o funcionario al que la ley otorga facultades de naturaleza pública y que realiza actos que afectan las garantías individuales de las personas. Tenemos al tercer perjudicado, que es la persona que tiene interés en omisión de un delito, que subsista el acto que reclama al Ministerio Público, que es el representante social que vigila el correcto desarrollo del juicio y que puede intervenir si estima que el asunto reviste interés público. El amparo se va a dividir en dos tipos, que es el amparo directo y el amparo indirecto. Voy a definir cada uno. El amparo indirecto es un proceso de control constitucional iniciado solicitado ante un juez de distrito. Su principal cometido es actuar en contra de las acciones o omisiones de la autoridad que afecten los derechos de los ciudadanos. El amparo indirecto es un medio de protección contra las resoluciones o sentencias definitivas que dictan el juicio en lo principal, las cuales emitidas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo. Procedencia. Ya vamos a ver ante qué actos procede en el juicio de amparo indirecto y directo. Empezaremos con el indirecto. La procedencia en el juicio de amparo indirecto consiste en establecer contra qué procede este proceso constitucional. Su fundamento se encuentra en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Número 1. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causan perjuicios al quejoso. Número 2. Contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Número 3. Contra actos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 4. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o agrarios o de trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. 5. Contra actos en juicios cuyo efecto sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que los estados mexicanos sean parte. 6. Contra actos dentro y fuera del juicio que afecten a personas extrañas. 7. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 8. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia en el conocimiento de un asunto. Y 9. Contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora vamos a hablar de los actos que procede en el amparo directo. El artículo 170 de la Ley de Amparo nos dice que el juicio de amparo directo procede en primera instancia contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio o proceso. En este sentido, entonces, la regla general es que un juicio o proceso culmine con el dictado de una sentencia, la cual resuelva el fondo del asunto, es decir, declarando al derecho a favor de una persona o en este sentido absolviendo o condenando a otra. Sin embargo, por excepción puede haber resoluciones que no resuelvan el fondo del asunto, sin embargo lo declaren concluido, por ejemplo, tratándose de resoluciones de improcedencia de caducidad, de prescripción, de sobreseimiento, sobre improcedencia. Desde luego, el gobernador tendrá que analizar si su momento de verdad o no agotar los recursos ordinarios que en su caso prevé la ley. El amparo directo también procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a un juicio, pero que son dictadas por lo que hoy se conoce como tribunales de justicia administrativa, siempre y cuando dichas determinaciones sean favorables para el quejoso, por lo cual
por lo cual el único efecto de hacer valer este medio de impugnación debe tratarse de conceptos de violación en contra de normas generales que en su caso fueron aplicadas al caso concreto. Este tipo de juicio solamente se va a tramitar si la autoridad, en este caso, que considera que le es perjudicial la sentencia, interpuso previamente y desde luego fue emitido el recurso de revisión en materia contencioso administrativo prevista en el artículo 104 constitucional de la política de los Estados Unidos mexicanos, donde el Tribunal Colegiado resolverá primeramente lo relativo en los recursos de revisión en materia contencioso administrativa y solamente en el caso de lo que considere pertinente y fundado se evocará el estudio de las cuestiones de constitucionalidad que fueron planteadas en el juicio de amparo. Entonces, en resumen, podemos decir que el amparo directo va a proceder con regla general contra actos realizados fuera, dentro del juicio y después de concluida, mientras que el amparo directo, por general, va a proceder contra sentencias definitivas, laudos y aquellas resoluciones que ponen fin al juicio y que sean dictadas por tribunales dichos sin importar se trate de tribunales de carácter judicial, administrativo, agrarios o de trabajo. Bueno, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, las partes cuentan con los recursos de revisión, queja y reclamación, tratándose de incumplimiento de sentencia. Con el de inconformidad, vamos a explicar cada uno. El recurso de revisión. Este está en el artículo 81, nos establece los supuestos en los cuales procede el recurso de revisión dividiéndose en dos partes, que son el amparo directo y el amparo indirecto. Voy a empezar a decir con el amparo directo, que procederá en contra de los autos que concede o niegue la suspensión definitiva, las que modifiquen o revoquen el acuerdo en el que se conceda o niegue la suspensión definitiva, a las que niega la revocación y modificación de los autos, las que decide el incidente reposición de las constancias de los autos, las que declare el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En el amparo directo procederá únicamente en contra de sentencias que resuelvan sobre constitucionalidad de las normas generales que establezca la interpretación directa a un precepto de la Constitución de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, dando emitida decir sobre las cuestiones cuando hubiese sido planteada el trámite de este recurso, se encuentra contemplado en los artículos, va a abarcar del 82 al 96 de la Ley de Amparo. Ahora vamos a ver el recurso de queja. Este procederá en diversos supuestos, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 97 de la Ley de Amparo. En su fracción primero nos establece que el amparo indirecto procederá contra las resoluciones contra las demandas de amparo y su aplicación, las que conceda o niegue la suspensión de plano o la prevista, las que rehúsen la admisión de fianza contra fianza, las que reconozcan o nieguen el carácter de tercer interesado, las que se dicten durante la tramitación del juicio o de la incidencia de suspensión que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza cause un perjuicio a alguna de las partes, que no sea reparable sentencias definitivas como las mismas características, aquellas a las que se emitan en las sentencias de audiencia constitucional, asimismo las que decidan el incidente de reclamación de daño y perjuicio, las que resuelvan el incidente por exceso o defecto de la ejecución de acuerdo en que se haya concebido el quejoso, la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado y las que se dicten en el incidente del incumplimiento sustituido en la sentencia de amparo. El amparo directo procederá en los siguientes supuestos: cuando el responsable emita tramitar la demanda de amparo o lo haga de forma indebida, cuando no prevea sobre la suspensión dentro del plazo legal o, en su caso, cualquier resolución que recaiga sobre esta petición contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando se niega al quejoso su libertad de caucional o las absoluciones que se dicten sobre esta materia, siempre y cuando causen daños y perjuicio a algunos de los interesados. Su trámite se encuentra establecido en los subsecuentes artículos del 98 al 103 de la Ley de Amparo.
Ahora vamos a ver el tercer medio, que es el medio de impugnación, que es el recurso de reclamación, el cual se encuentra en el artículo 104, al 105, al 106, tanto su procedencia como su trámite. Este procederá en contra de los recursos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los presidentes de las salas y tribunales colegiales del circuito. Ahora vamos a ver el recurso de inconformidad, el cual no se encuentra establecido específicamente en los recursos que tenga que ver con trámite, ya que está procedida únicamente tratándose de ejecución de la sentencia. Se encuentra estipulado en el artículo 201 y su trámite en los subsecuentes 202 y 203 de la ley de amparo. Si encontramos que la procedencia de este recurso será cuando se tenga por concluida la ejecutoria del amparo en los términos al artículo 196 de la ley, cuando se declare que existe la imposibilidad material o jurídica para cumplir la sentencia u orden de archivo definitivo del asunto, cuando declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando se declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad. Bueno, tutora, yo le quiero agradecer todo el apoyo brindado a través del curso. El tema de amparo se me hace muy extenso. Sé que aprendí mucho a través de este curso, pero sé que me falta aprender más al respecto. Le agradezco todo su retroalimentación y su apoyo a través del curso y me despido de usted nuevamente. Que tenga un lindo fin de semana.